Bienvenidos a Paranormal YouTube, tu canal de historias de terror y experiencias de lo paranormal. Si te gustan las siguientes historias, suscríbete al final del vídeo para no perderte ningún relato de terror. Historia 1, la sombra entre las cortinas. No hay nadie ahí, pero lo siento detrás de mí. La noche caía sobre Guanajuato, envolviendo al Teatro Juárez en un manto de misterio. Era el primer ensayo general de la obra El aplauso final, una pieza ambientada en los años 20. Los actores, maquillados y vestidos para la época, ocupaban el escenario con un aire de profesionalismo mezclado con nerviosismo. Sin embargo, había algo más en el aire, una tensión inusual, una vibración que parecía venir desde las entrañas del teatro. Mariana, la joven protagonista, recorría las líneas de su guión en la soledad de uno de los camerinos. Allí, el silencio no era absoluto, el crujido de las tablas del suelo y el eco del viento que penetraba por alguna rendija rota rompían la quietud. Pero algo más llamó su atención, un susurro. Apenas perceptible, era como un lamento que parecía provenir de las paredes mismas. Mariana dejó el guión y se levantó, intentando ubicar la fuente del sonido. ¿Hay alguien ahí?, preguntó, su voz rebotando en el vacío. No obtuvo respuesta, pero el susurro cesó. Intentó convencerse de que era producto de su imaginación, pero al regresar al espejo, algo captó su atención, una figura, oscura y fugaz, que cruzó detrás de ella. Mariana se giró bruscamente, pero no había nadie. En el escenario, el director daba instrucciones. Los actores seguían sus movimientos, pero las luces del teatro comenzaron a parpadear, iluminando brevemente las opulentas decoraciones y sumiéndolas después en penumbra. El técnico de iluminación, visiblemente nervioso, intentaba solucionar el problema. «Es el sistema eléctrico. Este edificio es muy viejo», dijo alguien, tratando de calmar el ambiente. Pero Mariana, que había llegado al escenario, no estaba convencida. Había algo en esas luces que no parecía un simple fallo técnico. Cada parpadeo parecía mostrar sombras en lugares donde no debería haberlas. El ensayo continuó con cierta torpeza, hasta que llegó el momento de la escena final. Mariana debía caminar al centro del escenario, donde una silla antigua, prestada por el museo local, ocupaba un lugar protagónico. Al acercarse, un escalofrío recorrió su espalda. La silla parecía irradiar una energía fría, como si algo la rodeara. De pronto, un golpe seco resonó en el teatro, interrumpiendo todo. La silla se tambaleó violentamente, como si alguien invisible la hubiera empujado. El director trató de calmar al equipo, atribuyendo el incidente al deterioro del mobiliario, pero Mariana no podía apartar la vista de la silla. Esa noche, al terminar el ensayo, los actores se retiraron apresuradamente. Mariana, sin embargo, se quedó un poco más, intrigada y aterrada por igual. Subió al escenario una última vez, pero al acercarse a la silla, una voz apenas audible murmuró: «No es tu lugar». El silencio del teatro se rompió con el eco de sus pasos al correr. Sin embargo, mientras se alejaba, juró escuchar aplausos. Pero no había nadie allí para aplaudir, o eso pensaba. Mariana no pudo dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes de la silla tambaleándose y el susurro escalofriante volvían con fuerza, clavándose en su mente como dagas invisibles. Decidió que al día siguiente iría al teatro temprano, buscando respuestas, aunque en el fondo sabía que lo que había ocurrido escapaba a cualquier explicación lógica. Al llegar al Teatro Juárez, el lugar estaba vacío. Las luces principales aún no estaban encendidas, y la penumbra dibujaba sombras inquietantes en las paredes ornamentadas. Mariana avanzó con pasos inseguros hacia el escenario. Todo estaba tal como lo habían dejado la noche anterior, excepto la silla. Estaba nuevamente en su posición original, perfectamente centrada, como si nada hubiera ocurrido. Mariana se acercó lentamente, con el corazón latiendo con fuerza. Esta vez, algo más captó su atención. Sobre el asiento había una pequeña mancha oscura, como un rastro de humedad. Sin pensarlo, extendió la mano y tocó la mancha.
Su textura era pegajosa, y cuando alzó la vista, el eco de un susurro la paralizó. «Este lugar no es para ti». El murmullo resonó en el aire, como si el teatro mismo le hablara. Mariana dio un paso atrás, pero en ese momento, una ráfaga de viento frío recorrió el escenario, haciendo que las cortinas se movieran lentamente. En ese instante, vio la sombra nuevamente, más clara esta vez. Era la figura de un hombre, alto y vestido con un traje antiguo. Sus ojos, aunque apenas visibles, transmitían una mezcla de tristeza y enojo. «¿Quién eres?», preguntó Mariana, con la voz temblorosa, pero no obtuvo respuesta. La figura se desvaneció entre las cortinas. Desesperada, Mariana buscó al encargado del teatro, don Roberto, un hombre mayor que había trabajado allí durante décadas. Cuando le contó lo ocurrido, él la escuchó con atención y un semblante grave. Después de un largo silencio, le dijo: «Esa silla tiene historia, niña. Pertenece a alguien que nunca dejó este lugar. Un actor, famoso en su tiempo, que perdió la vida en este mismo escenario. Dicen que murió durante su última presentación, que el aplauso final que recibió fue su tributo eterno. Desde entonces, su sombra no ha abandonado el teatro». Mariana sintió un escalofrío. Quiso saber más, pero don Roberto se negó a continuar. «Lo que sea que hayas visto, no lo provoques. Este lugar tiene reglas, y no nos corresponde romperlas». Esa noche, contra su instinto, Mariana volvió al teatro. Algo la atraía, como si la sombra la estuviera llamando. Esta vez llevó una grabadora, decidida a registrar cualquier evidencia de lo que estaba ocurriendo. Se sentó en la primera fila, justo frente al escenario, observando la silla que parecía esperarla. Las horas pasaron y nada sucedió. El silencio del teatro era tan pesado que podía oír su propia respiración. Pero justo cuando pensó que su vigilia era inútil, las luces del escenario se encendieron por sí solas. Mariana se levantó de golpe, con el corazón en un puño, mientras una tenue música de piano llenaba el ambiente. En el escenario, la silla comenzó a moverse lentamente, como si alguien invisible se sentara en ella. Y entonces, un aplauso resonó, primero débil, luego creciendo en intensidad hasta llenar el teatro. Mariana retrocedió, temblando. La sombra del hombre apareció nuevamente, esta vez caminando hacia el centro del escenario. Levantó una mano como si saludara a un público inexistente. La grabadora en la mano de Mariana cayó al suelo mientras el hombre giraba lentamente su rostro hacia ella. «Tu aplauso no es suficiente», dijo con una voz grave y espectral, antes de desvanecerse en el aire. Mariana salió corriendo del teatro, dejando atrás la grabadora y su valentía. A la mañana siguiente, volvió para recogerla, pero no encontró rastro de ella. Desde entonces, cada vez que pasa frente al Teatro Juárez, el eco de aplausos resuena en su mente. Y aunque nunca volvió a entrar, sabe que en el corazón del teatro, la sombra sigue esperando su eterno aplauso. Historia 2. El camerino maldito. Algunas historias comienzan con un reflejo, pero no todas terminan cuando miras hacia otro lado. Sara era una joven actriz que había conseguido el papel principal en una nueva obra que se presentaría en el majestuoso Teatro Juárez. Para ella, estar allí era un sueño hecho realidad. Durante el recorrido inicial por el teatro, su atención se detuvo en los camerinos. Había algo intrigante en la forma en que cada uno parecía conservar la energía de quienes habían pasado por allí. Pero hubo uno en particular que capturó su interés, el último camerino al final del pasillo. A diferencia de los demás, este tenía un aire sombrío, casi como si el tiempo hubiera decidido quedarse atrapado en ese espacio. La gran joya del camerino era un espejo antiguo con un marco dorado cubierto de intrincados grabados que, según decían, era un regalo de un aristócrata enamorado de una actriz que se había presentado en el teatro hacía más de 100 años. Nadie quería usar ese camerino, pero Sara no creía en supersticiones y decidió hacerlo suyo. La primera semana transcurrió sin incidentes, pero una noche, mientras se preparaba para ensayar, algo extraño ocurrió.
mientras se maquillaba frente al espejo, vio una figura fugaz moverse detrás de ella. Se giró rápidamente, pero no había nadie. La sensación de ser observada no la abandonó durante el ensayo, pero no dijo nada a nadie. No quería parecer paranoica. Esa noche, Sara se quedó hasta tarde en el teatro para practicar su diálogo. Estaba sola en el escenario cuando escuchó un leve golpeteo proveniente del camerino. Pensando que había olvidado cerrar la puerta, se dirigió hacia allí. Al entrar, notó que el espejo estaba empañado, como si alguien hubiera respirado sobre él. Con el corazón latiendo con fuerza, se acercó y vio algo que la heló hasta los huesos, una mano marcada en el vidrio, como si alguien desde el otro lado hubiera intentado atravesarlo. «Esto no puede ser real», murmuró para sí misma. Decidida a calmarse, limpió el espejo y se sentó para intentar continuar con su rutina. Pero mientras repasaba sus líneas, la puerta del camerino se cerró de golpe. Sara gritó, corrió hacia la puerta y tiró del pomo con todas sus fuerzas, pero no se abría. Golpeó la madera mientras pedía ayuda, pero el teatro estaba vacío. De repente, las luces comenzaron a parpadear, y el reflejo en el espejo se volvió opaco. Sara retrocedió lentamente cuando una silueta comenzó a formarse en el cristal. Era la figura de una mujer con un vestido de época, su rostro cubierto por un velo oscuro. La mujer extendió una mano hacia el cristal, y Sara sintió un frío intenso recorrer su cuerpo. «¿Quién eres?», preguntó con voz temblorosa, aunque no esperaba respuesta. El reflejo se movió de manera antinatural, y una voz grave y entrecortada susurró, «Te vi, y ahora tú me ves». Sara retrocedió hasta tropezar con la silla y caer al suelo. El espejo comenzó a vibrar, como si algo desde dentro intentara salir. De repente, las luces se apagaron, y el camerino quedó sumido en la más absoluta oscuridad. Sara no supo cuánto tiempo pasó, pero cuando las luces volvieron, la puerta estaba abierta, y el espejo lucía perfectamente normal, como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, Sara notó algo extraño en su reflejo, su rostro parecía pálido, y sus ojos estaban llenos de una tristeza que no sentía. Al día siguiente, Sara intentó contar lo ocurrido al director del teatro, pero él simplemente negó con la cabeza. «Ese camerino ha estado vacío por años, niña. Nadie debería usarlo. Hay historias sobre esa actriz a quien le regalaron el espejo. Dicen que murió ahí mismo, frente a él, durante su última presentación. Nadie sabe qué fue lo que vio, pero nunca volvió a salir». Sara quería reírse de lo absurdo de la historia, pero la voz en el espejo seguía resonando en su mente. No podía apartar la sensación de que lo que había visto era real, y que la figura aún la observaba desde algún lugar del reflejo. Esa noche, cuando miró el espejo de su cuarto, creyó ver una sombra detrás de ella. Pero no se atrevió a girarse. Sara pasó toda la noche sin dormir. El reflejo en el espejo del camerino no dejaba de aparecer en sus pensamientos. La figura de la mujer de época, el susurro grave, y la puerta que se cerró por sí sola. Todo aquello la tenía al borde de la paranoia. Pero más allá del miedo, algo más crecía en su interior, una curiosidad insaciable, como si el espejo la llamara. El día del ensayo general, Sara evitó el camerino durante la mayor parte del día. Se preparó en otro espacio, lejos del espejo maldito. Sin embargo, cuando llegó la hora de subir al escenario, sintió una extraña pesadez en sus piernas, como si algo la arrastrara de vuelta al lugar. Cada paso que daba hacia las tablas parecía ser más difícil que el anterior. Una vez en el escenario, todo transcurrió con normalidad, hasta que llegó su gran monólogo. Justo cuando comenzó a recitar sus líneas, un escalofrío le recorrió la espalda. Desde la esquina de su visión, creyó ver algo en el palco vacío que se encontraba justo al frente. La figura de la mujer del espejo estaba allí, con el mismo vestido de época y el rostro velado, mirándola fijamente. Sara se quedó paralizada, olvidando sus líneas. El director, molesto, hizo un gesto para detener el ensayo, pero Sara no reaccionó. Sus ojos permanecieron fijos en el palco hasta que parpadeó, y la figura ya no estaba.
Un susurro atravesó su mente, claro como si alguien estuviera a su lado. Regresa al espejo. Sara. ¿Estás bien?, preguntó uno de los actores, tocándole el hombro. Ella asintió con la cabeza, aunque estaba lejos de estar bien. Después del ensayo, decidió que ya no podía ignorar lo que estaba ocurriendo. La curiosidad la había vencido, y debía regresar al camerino para enfrentarse a lo que sea que estuviera atrapado en ese espejo. Al entrar, el aire era pesado y frío, como si el camerino no formara parte del resto del teatro. El espejo estaba cubierto de polvo, aunque lo había limpiado la noche anterior. Mientras se acercaba, un sonido sutil, como un suave tamborileo, comenzó a emanar de él. Sara se armó de valor y se sentó frente al cristal, observando su reflejo. Por un momento, todo parecía normal. Pero entonces su imagen comenzó a desvanecerse, y en su lugar apareció el rostro de la mujer, tan cerca del cristal como si estuviera a punto de atravesarlo. ¿Quién eres?, preguntó Sara, su voz temblorosa. El rostro del reflejo comenzó a cambiar, mostrando heridas que se extendían por su cuello, como si hubiera sido estrangulada. Los labios del reflejo comenzaron a moverse, pero el sonido llegó como un susurro. Yo fui, como tú. Pero él me atrapó aquí. ¿Él, quién te atrapó?, preguntó Sara, desesperada. La figura en el espejo levantó una mano pálida, señalando hacia el marco dorado. Los grabados del marco comenzaron a brillar débilmente, y Sara sintió un extraño calor en sus manos. Miró hacia abajo y se dio cuenta de que estaba sosteniendo un anillo antiguo que no recordaba haber visto antes. Antes de que pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, el espejo comenzó a vibrar, y el reflejo de la mujer comenzó a gritar sin sonido, golpeando desde el otro lado del cristal. Una presión intensa llenó el cuarto, y Sara sintió que su cuerpo era atraído hacia el espejo, como si una fuerza invisible intentara absorberla. Con todas sus fuerzas, Sara logró retroceder, cayendo al suelo. El espejo se detuvo de repente, volviendo a su estado normal. Pero el anillo seguía en su mano. Era pesado, con un grabado que coincidía con los patrones del marco del espejo. De repente, la puerta del camerino se abrió de golpe, y uno de los técnicos del teatro entró corriendo. Sara, ¿estás bien?, te escuchamos gritar desde el escenario. Ella intentó explicarle lo ocurrido, pero el hombre solo negó con la cabeza. No deberías estar aquí. Ese espejo, no sé por qué lo dejaron en este camerino. Todos sabemos que está maldito. La última persona que lo usó, bueno, nunca volvió a ser la misma. Pero lo que pasa con ese espejo es más antiguo que este teatro. Al día siguiente, Sara se presentó para la noche de estreno. Decidió ignorar el camerino maldito, pero algo dentro de ella sabía que aún no había terminado con el espejo. Cuando subió al escenario, sintió que los ojos de la figura del espejo la seguían desde las sombras del teatro. Cada línea que recitaba resonaba en su mente con una voz que no era la suya. Después de la obra, Sara volvió al camerino, incapaz de resistir el llamado. Encontró el espejo cubierto por una tela negra que no había estado allí antes. Mientras la quitaba, el susurro volvió: el anillo, tráelo de vuelta. En el reflejo, ya no estaba la mujer. Ahora, era Sara quien aparecía en el espejo, pero no era un reflejo. Su rostro estaba lleno de heridas, y sus ojos clamaban por ayuda. De repente, comprendió: el anillo no era un simple objeto. Era una llave. Una llave que no debía haber tocado. Las luces del camerino se apagaron, y Sara quedó atrapada en una oscuridad que parecía infinita. Su grito fue lo último que se escuchó antes de que todo quedara en silencio. A la mañana siguiente, los trabajadores del teatro encontraron el camerino vacío. Solo el espejo permanecía allí, limpio y brillante. En su superficie, se veía el reflejo de una joven actriz, con ojos llenos de desesperación, golpeando desde el otro lado del cristal. Historia 3. El guardián de las sombras. Hay sombras que no necesitan luz para existir. Y en el Teatro Juárez, algunas nunca se van. Eran casi las 2 de la madrugada cuando Miguel,
el nuevo velador del Teatro Juárez, revisaba su lista de tareas finales. Había escuchado historias de los trabajadores del teatro sobre ruidos extraños, pasos que resonaban en los pasillos vacíos y figuras que se deslizaban por los rincones oscuros. Pero como buen escéptico, no les prestó atención. Para él, era un trabajo más. Su única preocupación era mantener el edificio en buen estado y evitar intrusos. Esa noche, Miguel se encontraba en el vestíbulo principal, admirando la majestuosidad del lugar. Las lámparas de cristal colgaban como estrellas atrapadas en una danza inmóvil, y los ecos de los aplausos de otra época parecían aún resonar entre las paredes. Mientras barría, algo llamó su atención, un ruido seco, como un golpe, proveniente de la sala principal. Se detuvo y escuchó atentamente. Nada. Pensó que tal vez el viento había movido algo, aunque sabía bien que todas las puertas y ventanas estaban cerradas. Dejó la escoba a un lado y caminó hacia la sala. La penumbra del lugar lo envolvió rápidamente, y sus pasos resonaron con fuerza sobre el suelo de madera. Encendió su linterna y apuntó hacia el escenario. Vacío. Subió por las escaleras laterales y revisó las cortinas. Todo estaba en orden. Justo cuando estaba por regresar al vestíbulo, un sonido lo detuvo en seco, pasos. Lentamente, giró su linterna hacia la fuente del ruido, pero no había nadie. El eco se hacía cada vez más claro, acercándose desde el centro del teatro. ¿Hay alguien aquí?, preguntó con firmeza, aunque su voz traicionaba un leve temblor. El silencio fue su única respuesta. Sin embargo, cuando dio un paso más hacia el borde del escenario, un frío repentino lo invadió, y la linterna comenzó a parpadear. Fue entonces cuando lo vio. Una figura oscura, alta, apenas visible en el fondo de la sala, como si fuera una sombra desprendida del resto. Miguel sintió que su pecho se apretaba. Debe ser mi imaginación, murmuró para sí mismo, pero su cuerpo no obedecía su intento de calma. Decidió ignorarlo y regresó rápidamente al vestíbulo. Pero el eco de los pasos no se detuvo. Esta vez, parecían seguirlo. Aceleró su paso, cruzando los corredores del teatro, hasta llegar a la pequeña oficina donde guardaba sus cosas. Cerró la puerta tras de sí y trató de recuperar el aliento. Esto es ridículo, pensó, tratando de convencerse de que era solo el crujir de la vieja madera. Pero entonces, un golpe fuerte resonó en la puerta. Miguel se quedó congelado. Otro golpe, más fuerte esta vez. Se acercó lentamente, con la linterna temblando en su mano. Al mirar por la pequeña ventana de la puerta, no vio a nadie. Abrió la puerta con cautela, y el pasillo estaba vacío. Debe ser una broma, dijo en voz alta, aunque no estaba seguro de quién podría estar jugándosela. Cuando regresó al vestíbulo, encontró algo que lo dejó helado. En el suelo, justo en el centro de la sala, había un viejo candil. Miguel sabía que esa reliquia siempre estaba colgada en el techo del salón principal, imposible de bajar sin ayuda de una grúa. Y sin embargo, ahí estaba, intacto. La certeza de que no estaba solo comenzó a asentarse en su mente. Miguel decidió que debía revisar las cámaras de seguridad. Subió hasta la sala de control, y mientras revisaba las grabaciones, algo llamó su atención. En uno de los monitores, vio cómo la figura oscura se movía lentamente por los pasillos, deteniéndose justo frente a la puerta de la oficina donde él se había escondido momentos antes. Pero lo peor fue cuando esa figura giró hacia la cámara. No tenía rostro, solo un vacío oscuro que parecía absorber la luz. Miguel apagó el monitor de golpe, el sudor frío corría por su frente. Tomó su radio y llamó a su supervisor. Nadie respondió. Decidió que ya era suficiente por esa noche y salió al vestíbulo para recoger sus cosas. Pero cuando llegó, el candil ya no estaba en el suelo. Había desaparecido. Miró hacia el techo, y allí estaba, colgado como si nunca hubiera caído. El eco de los pasos regresó, esta vez más rápido, más fuerte, rodeándolo.
Miguel sintió que las sombras del teatro se cerraban sobre él, y la figura apareció una vez más, esta vez más cerca, al final de las escaleras principales. Sin pensar, corrió hacia la puerta principal, pero ésta no se abrió. Golpeó y gritó, pero era como si el teatro lo hubiera atrapado. Cuando se giró, el vestíbulo estaba vacío. Pero la figura no tardó en reaparecer, esta vez subiendo lentamente las escaleras hacia él. Miguel se apretó contra la puerta, susurrando oraciones que no recordaba haber aprendido. La figura se detuvo a pocos metros de él, y por primera vez, habló, aunque su voz era un eco que parecía provenir de todas partes. Este lugar necesita un guardián. Y ahora, tú lo serás. Antes de que Miguel pudiera gritar, las luces del teatro se apagaron, y un silencio abrumador lo envolvió. A la mañana siguiente, el supervisor llegó para encontrar el teatro vacío. Miguel había desaparecido, y las grabaciones de seguridad estaban en blanco. Pero en el vestíbulo, un candil colgaba ligeramente torcido, y sobre el suelo, las huellas de pasos húmedos conducían hasta la sala principal, donde el eco parecía susurrar el nombre de Miguel. La mañana siguiente al extraño evento, el supervisor, don Héctor, recorría el Teatro Juárez con un ceño fruncido. La ausencia de Miguel era desconcertante. El velador nunca había faltado a su turno y, mucho menos, sin avisar. Mientras caminaba por el vestíbulo, un detalle llamó su atención: las huellas húmedas en el suelo, que conducían hasta el centro del teatro. Se detuvo frente al viejo candil, que colgaba con una leve inclinación, como si algo invisible lo hubiera movido. La inquietud creció en su pecho, pero don Héctor no era un hombre fácil de asustar. Decidió revisar las cámaras de seguridad para entender qué había sucedido. Sin embargo, al llegar a la sala de control, descubrió que las grabaciones de la noche anterior estaban en blanco. «Maldita tecnología», murmuró, aunque no podía ignorar la sensación de que algo más había ocurrido. Mientras tanto, en lo más profundo del teatro, Miguel despertó. Estaba tendido sobre el escenario, rodeado de una penumbra que parecía tener vida propia. La luz apenas se filtraba a través de las cortinas pesadas. Su cuerpo temblaba, no tanto por el frío, sino por el miedo. Recordaba claramente la figura oscura, las palabras que resonaron como un eco maldito: «Ahora, tú lo serás». Se incorporó lentamente, tratando de entender dónde estaba exactamente. El teatro parecía diferente. Aunque reconocía las columnas y los ornamentos dorados, había algo antinatural en el ambiente. Los detalles parecían vibrar, como si todo el lugar estuviera vivo. «Hola», su voz rompió el silencio, pero su eco sonó extraño, distorsionado, como si alguien más estuviera repitiendo sus palabras. Decidió salir del escenario y buscar una salida. Pero al intentar bajar las escaleras hacia el vestíbulo, un viento helado lo detuvo. Frente a él, las sombras comenzaron a moverse, formando una figura familiar. Era el guardián oscuro que había visto la noche anterior, aunque ahora parecía más definido, más humano. Miguel retrocedió, pero sus piernas apenas respondían. «¿Qué quieres de mí?», logró preguntar, su voz temblando. La figura lo observó, y aunque no tenía ojos, Miguel sintió su mirada como un peso insoportable. «El teatro siempre necesita un guardián», respondió, con una voz que resonaba como un lamento antiguo. «Alguien que mantenga el equilibrio entre lo que debe permanecer y lo que no debe cruzar». Miguel trató de entender sus palabras, pero el terror lo superaba. «Yo no pedí esto. Déjame ir». «No puedes irte», dijo la figura, avanzando hacia él. «Has visto lo que no debías. Has escuchado el eco de las sombras, y ahora, eres parte de ellas». Miguel corrió hacia el vestíbulo, ignorando las sombras que parecían extenderse a su alrededor. Al llegar, intentó abrir las puertas, pero éstas no cedían. Miró hacia atrás, y el guardián estaba allí, esperándolo. Miguel gritó, un sonido desesperado que se perdió en el vacío del teatro. De repente, todo se detuvo. El guardián alzó una mano, y el tiempo pareció congelarse. «Te daré una oportunidad», dijo. «Un juramento.
si aceptas cuidar este lugar y proteger sus secretos, te dejaré vivir. Pero si rompes tu palabra, las sombras se llevarán todo lo que eres. Miguel cayó de rodillas, agotado. ¿Qué significa ser el guardián?, preguntó con voz débil. Significa que verás todo, lo que fue y lo que será. Las almas perdidas, los ecos del pasado, las presencias que aún caminan entre estas paredes. Y sobre todo, evitarás que aquellos que no deben entrar crucen estas puertas. Miguel sabía que no tenía elección. Cerró los ojos y asintió. Aceptó. El guardián extendió su mano, y una sombra líquida se movió desde su figura hasta envolver a Miguel. Sintió un frío insoportable, como si cada rincón de su cuerpo se llenara de oscuridad. Cuando abrió los ojos, el guardián había desaparecido, pero Miguel podía sentir su presencia dentro de él. Era como si una parte de la sombra se hubiera fusionado con su alma. Horas más tarde, don Héctor encontró a Miguel en el vestíbulo. Estaba de pie, con una expresión ausente, mirando el candil colgante. «¿Miguel? ¿Qué diablos pasó anoche? ¿Por qué no contestaste la radio?» Miguel lo miró, pero sus ojos parecían distintos, más oscuros, casi vacíos. «Lo siento», dijo en un tono frío. «Tuve que ocuparme de algo». Don Héctor frunció el ceño, pero decidió no presionarlo. «Bueno, al menos estás bien. Pero necesitas descansar. Tómate la noche libre». Miguel negó con la cabeza. «No puedo. Debo quedarme. Alguien tiene que cuidar el teatro». Esa noche, mientras el teatro permanecía en silencio, Miguel caminaba por los pasillos. Cada crujido de madera, cada sombra que se movía, parecía saludarlo como si lo reconocieran. Sabía que nunca sería el mismo, que el Teatro Juárez lo había reclamado como suyo. Y aunque estaba atrapado, había algo extraño en su nueva realidad. Ya no temía a las sombras, porque ahora, él era parte de ellas. Historia 4, La puerta del camerino 5. El Teatro Juárez, lleno de aplausos y luces, oculta rincones que nunca deberían abrirse. Pero, ¿qué pasa cuando lo prohibido es irresistible? Lucía, una joven actriz en ascenso, había llegado al Teatro Juárez para protagonizar su primera gran obra. Con apenas 24 años, su carisma y talento la habían llevado rápidamente al estrellato local. Sin embargo, algo en este lugar despertaba su curiosidad. Durante los ensayos, no podía evitar notar que todos evitaban hablar del camerino 5. No estaba en uso, y su puerta permanecía cerrada con un candado oxidado. En más de una ocasión, Lucía escuchó murmullos entre los técnicos y actores veteranos, susurrando sobre la maldición del 5. Una noche, tras un largo ensayo, Lucía decidió quedarse más tiempo para practicar en el escenario. Cuando la última persona salió, el teatro quedó sumido en un silencio casi absoluto, roto solo por el eco de sus propios pasos. Mientras se dirigía al camerino para recoger sus cosas, algo llamó su atención, un leve crujido que provenía de la puerta del camerino 5. Se detuvo frente a la puerta cerrada. Aunque había pasado varias veces por allí, nunca se había atrevido a acercarse tanto. Pero ahora, algo parecía diferente. La puerta no estaba cerrada del todo. Un ligero resplandor dorado se filtraba por la rendija, como si una lámpara estuviera encendida adentro. «Hola», dijo en voz baja, sin esperar respuesta. Su propio eco le devolvió la palabra, distorsionado por el vacío del teatro. La curiosidad la venció. Lentamente, empujó la puerta. Al abrirse, reveló una habitación polvorienta, pero intacta, como si nadie la hubiera tocado en décadas. Las luces que creía ver desde fuera no estaban encendidas, y todo estaba sumido en sombras. Sin embargo, un detalle le llamó la atención de inmediato: un enorme espejo cubierto con un paño negro ocupaba el centro del camerino. Lucía sintió un escalofrío. Había algo profundamente inquietante en ese espejo. Parecía atraerla, como si una fuerza invisible le susurrara que lo descubriera. «No es nada», se dijo a sí misma,
pero sus manos ya estaban tirando del paño. Cuando lo retiró, el reflejo le devolvió una imagen que no esperaba. El camerino detrás de ella lucía diferente, limpio, iluminado y lleno de vida. Giró rápidamente, pero la habitación seguía siendo la misma. Miró de nuevo al espejo, y lo que vio le heló la sangre. Una mujer, vestida con un traje de época, estaba sentada frente a un tocador dentro del reflejo. Su rostro era pálido, sus labios teñidos de un rojo intenso, y sus ojos vacíos parecían atravesar el cristal. Lucía dio un paso atrás, pero la figura en el espejo no se movió. ¿Quién eres?, preguntó, su voz apenas un susurro. La mujer giró lentamente la cabeza hacia ella, como si pudiera escucharla. Su boca se abrió en un gesto antinatural, pero no emitió ningún sonido. De repente, Lucía sintió una ráfaga de viento helado en su nuca, como si alguien estuviera parado justo detrás de ella. El pánico la dominó, y salió corriendo del camerino, dejando la puerta abierta de par en par. Al llegar al vestíbulo, intentó explicarle a un técnico que aún estaba limpiando lo que había visto. El camerino 5, hay algo ahí. Hay alguien, dijo, sin aliento. El hombre la miró con incredulidad, pero luego su rostro se tornó sombrío. ¿Abriste la puerta?, preguntó, casi en un susurro. Lucía asintió, todavía temblando. Sí, pero no entiendo lo que vi. Había una mujer, en el espejo. El técnico negó con la cabeza, visiblemente alterado. Ese camerino está cerrado desde hace más de 50 años, desde que una actriz llamada Elena desapareció la noche del estreno. Dicen que ella siempre miraba ese espejo antes de salir al escenario, pero nunca regresó. Desde entonces, cosas extrañas han pasado allí. Esa puerta nunca debería haberse abierto. Lucía sintió que las piernas le fallaban. Pero no era solo una imagen, sentí que estaba ahí, que me miraba. El técnico la tomó del brazo. Tienes que irte. Esta noche, no deberías estar aquí. Vete antes de que pase algo peor. A pesar del consejo, Lucía no podía sacarse la imagen del espejo de la mente. Esa noche, en su pequeño apartamento, tuvo sueños inquietantes. En ellos, Elena estaba parada frente a ella, con los labios moviéndose en un intento de hablar. Pero lo único que se escuchaba era el sonido de un reloj, marcando cada segundo como si fuera un eco en un vacío interminable. Al despertar, Lucía supo que no podía dejar las cosas así. Algo la llamaba de vuelta al teatro, como si una parte de ella hubiera quedado atrapada en el camerino 5. Decidida, regresó al Teatro Juárez antes del amanecer, sin saber que la verdadera pesadilla apenas estaba comenzando. Cuando Lucía regresó al Teatro Juárez en la penumbra del amanecer, la ciudad aún dormía. El aire frío de la madrugada le erizó la piel mientras cruzaba el vestíbulo desierto del teatro. Cada paso resonaba como si el edificio la estuviera observando, esperando su próximo movimiento. El camerino 5 estaba como lo había dejado, la puerta entreabierta y el paño negro tirado en el suelo. Lucía respiró hondo antes de entrar, tratando de calmar el pánico que comenzaba a formarse en su pecho. Dentro, todo parecía igual que la noche anterior, excepto por una cosa, el espejo. Ya no reflejaba el desorden polvoriento del camerino. En su lugar, mostraba una habitación completamente distinta, llena de vida y movimiento. Personas vestidas con trajes de época iban y venían, ajustando el vestuario, maquillándose y conversando. Era como si el espejo fuera una ventana a otro tiempo, tal vez el mismo en que Elena había desaparecido. Lucía se acercó lentamente, hipnotizada por la escena que se desarrollaba frente a ella. Una mujer destacaba entre el bullicio, Elena. Su elegante vestido rojo brillaba con una intensidad casi sobrenatural, y su mirada parecía dirigida directamente a Lucía, como si pudiera verla a través del vidrio. ¿Qué quieres de mí?, susurró Lucía, sintiendo que el frío del camerino se intensificaba. Elena levantó una mano en el reflejo, señalando algo fuera del marco. Lucía se giró instintivamente para mirar detrás de ella, pero no había nada.
Cuando volvió la vista al espejo, la escena había cambiado. Ahora, el camerino en el reflejo estaba vacío, salvo por Elena, que estaba de pie frente al espejo, mirándola fijamente. Su rostro estaba pálido y sus labios se movían sin emitir sonido, formando palabras incomprensibles. Lucía sintió una punzada de miedo, pero también una extraña determinación. Sabía que debía descifrar el mensaje. «¿Qué intentas decirme?», preguntó en voz alta. De repente, la habitación tembló. El espejo pareció distorsionarse, y un eco bajo y profundo llenó el aire, como un susurro multiplicado 1000 veces. Entonces, el reflejo de Elena levantó una mano y la posó sobre el vidrio desde el otro lado. «Libérame», susurró una voz etérea, apenas audible. El corazón de Lucía latía con fuerza mientras observaba cómo la mano de Elena empezaba a atravesar el espejo, como si el vidrio se disolviera en un líquido oscuro. Antes de que pudiera reaccionar, un dedo helado tocó el dorso de su mano, haciéndola retroceder bruscamente. Pero no fue suficiente para romper el contacto. De repente, todo a su alrededor cambió. El camerino ya no era el mismo. Ahora estaba en el otro lado del espejo. La habitación estaba iluminada por candelabros antiguos, y el aire olía a perfume viejo y cera quemada. Las risas y conversaciones de la época resonaban a su alrededor, pero nadie parecía notar su presencia. Lucía vio a Elena, de espaldas, parada frente a un tocador con un espejo idéntico al que había cruzado. «¿Qué está pasando?», pensó Lucía, su voz temblando mientras intentaba hablar. Pero su voz no salía. Era como si hubiera sido silenciada en este extraño lugar. Elena giró la cabeza hacia ella, y Lucía se dio cuenta de que la actriz no parecía sorprendida de verla. De hecho, sus ojos transmitían un reconocimiento inquietante, como si la hubiera estado esperando. Elena levantó una mano, esta vez señalando un pequeño reloj de bolsillo que descansaba sobre el tocador. Lucía se acercó con cautela y tomó el reloj. Al abrirlo, un susurro llenó el aire: «Regresa el tiempo». En ese instante, todo se derrumbó. Lucía sintió que era arrastrada hacia el espejo nuevamente, como si una corriente invisible la empujara. Cayó de rodillas en el suelo del camerino, de vuelta en su tiempo, jadeando por aire. El espejo estaba intacto, mostrando solo su reflejo. Pero algo era diferente. En su mano, todavía sostenía el reloj de bolsillo. Decidida a entender lo que había sucedido, Lucía salió corriendo del teatro con el reloj en la mano. Fue directamente a buscar al técnico que le había hablado de Elena la noche anterior. Cuando lo encontró, le mostró el reloj y le contó lo que había visto. El hombre palideció. Ese reloj era de Elena. Lo llevaba el día que desapareció. ¿Dónde lo encontraste?». Lucía tragó saliva, incapaz de responder. «Si lo tienes, significa que ella está tratando de comunicarse contigo», dijo el técnico, su voz apenas un susurro. «Pero ten cuidado. Algunos creen que liberar a Elena podría significar algo más. Algo que debería quedarse atrapado con ella para siempre». Esa noche, Lucía dejó el reloj en el teatro, incapaz de soportar su peso simbólico. Sin embargo, al despertar a la mañana siguiente, lo encontró sobre su mesita de noche, junto a un mensaje escrito en el espejo de su habitación: «No puedes huir. Libérame». Consciente de que no podría escapar de lo que había desatado, Lucía supo que debía regresar al Teatro Juárez una última vez para enfrentar a Elena y al misterio que la había atrapado en el Camerino 5. Historia 5, el susurro en el foso. Cuando los instrumentos se callan, las sombras empiezan a cantar. Y en el Teatro Juárez, no todo lo que suena pertenece a los vivos. El Teatro Juárez siempre había sido un lugar mágico para Elena, una joven violinista que soñaba con tocar algún día en una gran orquesta. Desde pequeña, se había sentado en las butacas doradas, maravillada por el sonido envolvente de las notas y la vibración de los instrumentos. Pero esa noche, no había magia, solo un silencio denso que se sentía como una advertencia. Había llegado antes que nadie al teatro.
Su ensayo estaba programado para las 10 de la noche, un horario extraño, pero aceptado sin cuestionamientos. Elena veía esta oportunidad como un privilegio, el foso de la orquesta era suyo para tocar en completa soledad. O al menos, eso pensaba. El eco de sus pasos resonó mientras bajaba al foso. Las luces, parpadeantes y tenues, creaban sombras que parecían bailar en las paredes. Dejó su violín sobre el atril y comenzó a afinar las cuerdas. Cada nota que tocaba rompía el silencio con una resonancia que se sentía casi tangible. Fue en la tercera cuerda cuando escuchó el primer susurro. ¿Quién está ahí?, preguntó, mirando por encima del atril. Sus ojos recorrieron las filas vacías de asientos en el teatro, pero no vio nada. Convenciéndose de que era solo el crujido de las viejas tablas de madera, continuó afinando. Sin embargo, el susurro regresó. Esta vez, más nítido, como si alguien hablara justo detrás de ella. Giró bruscamente, pero no había nadie. Solo el violín, el atril y las sombras alargadas por la luz temblorosa. Elena trató de calmarse. Es mi imaginación, pensó, colocándose el violín bajo la barbilla. Comenzó a tocar, y las primeras notas fluyeron con suavidad, llenando el espacio vacío con una melodía que había practicado 1000 veces. Pero entonces, algo cambió. La melodía comenzó a sonar diferente. Era como si alguien estuviera tocando con ella, un eco oscuro y discordante que se superponía a sus notas. Elena se detuvo, mirando confundida su instrumento, pero el sonido continuaba. Las notas seguían resonando, como si un violín invisible estuviera tocando en algún lugar del teatro. Un escalofrío recorrió su espalda. Guardó su violín rápidamente y comenzó a recoger sus cosas, decidida a salir. Pero antes de que pudiera subir las escaleras del foso, el susurro volvió, esta vez mucho más claro. No te vayas. Elena se quedó petrificada. Era una voz masculina, susurrante, pero con un tono de desesperación que parecía vibrar en el aire a su alrededor. Se giró lentamente y vio algo que nunca olvidaría. En la esquina más oscura del foso, donde las luces apenas alcanzaban a llegar, había una figura. Un hombre, o al menos, algo que se asemejaba a uno. Vestía un traje viejo y polvoriento, su rostro estaba borroso, como si no pudiera enfocar bien sus facciones, y en sus manos sostenía un violín. Por favor, toca conmigo, dijo la figura, dando un paso hacia ella. Pero con cada paso, su silueta parecía desintegrarse en sombras y polvo, solo para reformarse más cerca de Elena. Ella no podía moverse. Su cuerpo estaba paralizado por el miedo, pero sus dedos, como si respondieran a una voluntad ajena, comenzaron a ajustarse al violín nuevamente. Era como si la figura estuviera arrastrándola hacia la melodía, hacia su desesperación. Elena se colocó el violín bajo la barbilla y, casi contra su voluntad, comenzó a tocar. Las notas fluían, pero no eran suyas. Era una melodía oscura, trágica, como un lamento que hablaba de dolor y pérdida. A medida que tocaba, las luces del teatro comenzaron a parpadear violentamente, y la figura del hombre se hacía más sólida, más real. Solo una vez más, susurró el hombre, sus ojos brillando con un fuego extraño. De repente, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar. Elena sintió que las paredes del teatro se cerraban sobre ella. La música alcanzó un crescendo aterrador, y en un instante de desesperación, dejó de tocar y lanzó su violín al suelo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Cuando Elena alzó la vista, el hombre había desaparecido. Solo quedaba el eco de la última nota que había tocado, reverberando en el vacío. Sin mirar atrás, subió las escaleras y corrió hacia la salida. Pero justo cuando alcanzó las puertas del teatro, una risa baja y sarcástica resonó desde el foso. Era una risa que prometía que su historia con el Teatro Juárez estaba lejos de haber terminado. Elena apenas pudo dormir esa noche. Los eventos en el Teatro Juárez se repetían en su mente como una sinfonía inquietante. Cada vez que cerraba los ojos, veía al hombre borroso, escuchaba su susurro lastimero y sentía la música oscura que había fluido de su violín sin su consentimiento.
Decidida a comprender lo que había sucedido, regresó al teatro a la mañana siguiente, esta vez bajo la luz del día. El lugar parecía diferente con el sol entrando por las ventanas. Los pasillos, que la noche anterior habían sido un laberinto de sombras, ahora lucían comunes y hasta acogedores. Pero al bajar al foso, esa familiaridad se desvaneció. El aire era más frío allí, como si el espacio mismo guardara un secreto que no podía ser expuesto a la luz. Mientras recogía su violín, notó algo extraño en el suelo. Era una partitura antigua, amarillenta y casi deshecha. Las notas en ella estaban escritas a mano, formando una melodía que no reconocía, pero que despertó en ella un escalofrío familiar. Era la misma música que había tocado la noche anterior. Elena salió del foso con la partitura y buscó a don Jaime, el guardia del teatro, un hombre mayor que conocía cada rincón y cada historia del lugar. Cuando le mostró la partitura, don Jaime se quedó inmóvil. Sus ojos, normalmente joviales, se oscurecieron con una mezcla de miedo y reconocimiento. ¿Dónde encontraste esto?, preguntó en voz baja. Estaba en el foso. ¿Conoce la melodía?, respondió Elena. El viejo asintió lentamente, pero su mirada evitó la de la joven. Esa es la obra de Arturo Villaseñor, un violinista prodigio que tocó aquí hace más de 100 años. Dicen que escribió esta pieza en sus últimos días, consumido por la obsesión. Murió antes de interpretarla frente al público, pero su espíritu nunca dejó el teatro. Elena sintió que el aire se volvía más pesado. ¿Qué le ocurrió? Villaseñor era famoso, pero también estaba solo. Se decía que dedicó su vida al violín, renunciando a todo lo demás. Cuando su salud comenzó a deteriorarse, escribió esta pieza como un intento desesperado por dejar un legado. Pero el teatro nunca lo escuchó, o al menos, no mientras estaba vivo. Desde entonces, quienes tocan esa música aseguran verlo aparecer. Elena tragó saliva, recordando las palabras del hombre la noche anterior: toca conmigo. ¿Y si lo tocas?, preguntó con una mezcla de curiosidad y temor. Don Jaime negó con la cabeza. Nadie debería tocar esa música. Dicen que atrae algo más que su espíritu. Algo oscuro. Elena sabía que debía alejarse, pero la curiosidad y su amor por la música la llevaron a un lugar peligroso. Esa noche, contra todo consejo, regresó al teatro, dispuesta a enfrentar lo que fuera que habitaba en el foso. Con el teatro completamente vacío, colocó la partitura en el atril y comenzó a tocar. Las primeras notas fueron suaves, casi dulces, pero pronto la melodía se tornó más profunda, cargada de emociones que no eran suyas. La música se apoderaba de ella, guiando sus dedos de una manera que nunca había experimentado. Entonces lo sintió. El aire en el teatro cambió, volviéndose más denso, casi tangible. Las luces parpadearon, y una sombra comenzó a materializarse en el foso frente a ella. Era él, Arturo Villaseñor, con su figura borrosa y su violín en mano. Pero esta vez, no estaba solo. Detrás de él, otras sombras emergieron, figuras sin rostro que se balanceaban al compás de la música. Susurros llenaron el aire, voces que parecían provenir de diferentes épocas, todas hablando al unísono. Elena no podía detenerse, sus manos estaban atadas a la melodía, su voluntad era una marioneta. Villaseñor levantó su violín y comenzó a tocar junto con ella. Las sombras a su alrededor se movían con la música, como si estuvieran vivas. Y entonces, las notas alcanzaron un crescendo aterrador. Elena sintió que algo tiraba de su alma, un vacío que la arrastraba hacia esas sombras. La melodía se volvía más y más oscura, y su cuerpo temblaba por el esfuerzo de resistirse. Fue entonces cuando recordó las palabras de don Jaime: la música lo ata, pero también lo libera. Con todas sus fuerzas, dejó de tocar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Las sombras se detuvieron, y Villaseñor la miró por primera vez directamente. Sus ojos eran pozos oscuros, llenos de una tristeza infinita. «Libérame», susurró. Elena, con las manos temblorosas,
tomó la partitura y la rasgó en pedazos. Las sombras comenzaron a desvanecerse, y Villaseñor dio un último suspiro antes de desaparecer por completo. Cuando las luces se estabilizaron, el teatro quedó vacío nuevamente. Elena salió, prometiéndose a sí misma no volver jamás. Pero mientras caminaba hacia la salida, un último eco resonó en el aire, una nota solitaria, tocada por un violín que ya no existía. Historia 6. El reflejo olvidado. Dicen que los espejos no solo reflejan lo que somos, también lo que no deberíamos ver. Y en el Teatro Juárez, uno de ellos guarda un secreto que jamás debió revelarse. Elena Romero era restauradora de arte y objetos antiguos. Su trabajo la llevó a lugares increíbles, pero nunca imaginó que sería llamada al majestuoso Teatro Juárez de Guanajuato para un encargo tan inusual, restaurar un enorme espejo que había permanecido oculto en los sótanos del teatro durante más de un siglo. El espejo era una joya del siglo XIX, con un marco de oro desgastado que mostraba intrincados grabados de máscaras teatrales. Pero la superficie del vidrio estaba opaca, como si los años hubieran atrapado en su interior el polvo de innumerables noches. Cuando Elena se acercó para inspeccionarlo, sintió un escalofrío recorrer su espalda. El reflejo no era claro, parecía distorsionar la habitación, como si el espejo tuviera su propia versión de la realidad. El administrador del teatro, un hombre reservado llamado Don Manuel, la guió hasta la sala donde trabajaría. Este espejo fue un regalo del arquitecto original del teatro, explicó con voz grave. Pero fue retirado poco después de la inauguración, cuando comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Desde entonces, nadie se atreve a colocarlo en el escenario. ¿Qué tipo de cosas?, preguntó Elena, curiosa. Don Manuel vaciló antes de responder. Algunos decían que reflejaba algo más que las personas. Otros juraban que escuchaban voces provenientes del vidrio. Hubo una tragedia, un actor murió frente a este espejo. Después de eso, decidieron guardarlo. Elena desestimó la historia como una superstición más. Había trabajado con muchos objetos cargados de leyendas y nunca había encontrado nada más allá de explicaciones lógicas. Pero cuando comenzó a limpiar la superficie del espejo, algo en su interior se sintió diferente. Al pasar el paño sobre el vidrio, las sombras en el reflejo parecían moverse ligeramente, como si no fueran simples manchas. Un golpe sordo resonó desde algún lugar en el teatro, haciéndola saltar. Miró a su alrededor, pero estaba sola. Es solo el edificio, viejo y ruidoso, se dijo a sí misma. Esa noche, después de horas de trabajo, decidió tomar un descanso. Se sentó frente al espejo para examinarlo mejor, pero algo llamó su atención. En el reflejo, vio una figura de pie detrás de ella. Su corazón se detuvo. Giró rápidamente, pero no había nadie. Volvió a mirar el espejo, y la figura seguía ahí, inmóvil. Era un hombre alto, vestido con ropas de época, con un sombrero de copa y una expresión solemne. Antes de que pudiera reaccionar, la figura alzó una mano y señaló directamente a Elena. Un pánico irracional se apoderó de ella, y salió corriendo de la sala, dejando sus herramientas atrás. Al llegar a su hotel, intentó racionalizar lo que había visto. Quizás el cansancio estaba jugando con su mente. Decidió volver al día siguiente para continuar el trabajo, pero esta vez con más precaución. A la mañana siguiente, Don Manuel la encontró en el teatro. ¿Te encuentras bien? Pareces nerviosa. Elena dudó antes de contarle lo que había visto. Para su sorpresa, Don Manuel no se mostró incrédulo. Ese debe ser Ignacio Ruiz, dijo con un suspiro. Fue un actor que trabajaba aquí durante la inauguración. Murió frente a ese espejo en circunstancias trágicas. Algunos dicen que fue un accidente, otros, que algo lo llevó al borde de la locura. Elena no sabía qué pensar, pero decidió enfrentar el trabajo con profesionalismo. Durante todo el día, sin embargo, sintió que no estaba sola. Los ruidos en el teatro parecían más cercanos, y a veces tenía la sensación de que algo la observaba desde el espejo.
Cuando la superficie estuvo completamente limpia, la distorsión del vidrio se intensificó. Era como si el espejo no solo reflejara el teatro, sino también algo más, algo oscuro. Al mirar su propio reflejo, notó que el escenario detrás de ella no parecía el mismo. Había cortinas diferentes, más pesadas, y las luces eran de un tono amarillo pálido, como si pertenecieran a otra época. De repente, un sonido la sobresaltó, el eco de aplausos, como si una audiencia invisible estuviera presenciando una obra. Giró hacia el escenario real, pero estaba vacío. Cuando volvió a mirar el espejo, la figura de Ignacio estaba ahí, ahora más cerca. «Ayúdame», susurró el reflejo. Elena retrocedió, tropezando con una caja de herramientas. El espejo vibró levemente, y una grieta apareció en la esquina superior. A través de la grieta, algo parecía moverse, como una sombra atrapada. Don Manuel entró en ese momento, alarmado por el ruido. Cuando vio la grieta, su rostro se llenó de miedo. «No lo mires más», gritó, cubriendo el espejo con un paño pesado. «Este espejo no debería estar aquí. Debemos deshacernos de él». Pero Elena sabía que no podía dejarlo así. Había algo atrapado en el vidrio, algo que necesitaba entender. ¿Quién era realmente Ignacio Ruiz? ¿Y qué había ocurrido esa fatídica noche frente al espejo? Las respuestas, sabía, estaban en el Teatro Juárez, y el espejo no las entregaría sin luchar. Elena no pudo dormir esa noche. La imagen de Ignacio Ruiz, con sus ojos suplicantes y la palabra «ayúdame» resonando en su mente, la mantenía despierta. Cada vez que cerraba los ojos, veía su figura acercándose en el reflejo. Aunque el miedo la consumía, sabía que no podía abandonar el trabajo. Había algo en el Teatro Juárez que clamaba por atención, algo que no podía ignorar. A la mañana siguiente, Elena regresó al teatro con una resolución inquebrantable. Don Manuel intentó detenerla, preocupado por lo que pudiera suceder. «Ese espejo ha traído demasiados problemas, señorita. No quiero que te pase lo mismo que a otros. Don Manuel, si hay algo atrapado en ese espejo, no puedo simplemente mirar hacia otro lado». «Necesito respuestas», replicó Elena con firmeza. El administrador la dejó pasar, pero no sin advertirle: «Ten cuidado con lo que buscas, porque podrías no querer encontrarlo». De vuelta en la sala, Elena retiró el pesado paño que cubría el espejo. La grieta seguía allí, y a través de ella, parecía haber una ligera neblina, como si el espejo respirara. Con cada minuto que pasaba frente al objeto, el aire se sentía más denso, y los sonidos del teatro, más lejanos. Era como si estuviera siendo aislada del resto del mundo. Mientras examinaba el marco, encontró una inscripción en latín que no había notado antes: «Speculum animae», el espejo del alma. La frase la inquietó profundamente. ¿Era una advertencia? ¿O una explicación de lo que ocurría? De pronto, un ruido la sobresaltó. Los aplausos habían vuelto, resonando con fuerza en la sala vacía. Miró hacia el espejo y lo que vio la dejó sin aliento. El reflejo ya no mostraba la sala moderna, sino un teatro lleno de personas, elegantemente vestidas con trajes de época. Sobre el escenario, Ignacio Ruiz interpretaba una escena con una intensidad abrumadora. La audiencia parecía fascinada, pero había algo extraño en sus rostros, todos parecían pálidos, casi translúcidos. Elena sintió un tirón en su pecho, como si algo la llamara a entrar al espejo. Dio un paso hacia adelante, pero una mano fuerte la detuvo. Era don Manuel. «No lo hagas. Esa fue su trampa. Ignacio está ahí, sí, pero no porque quiera estar. El espejo lo atrapó, y hará lo mismo contigo si no te alejas». Elena lo miró, confundida y asustada. ¿Qué pasó realmente con Ignacio Ruiz? Don Manuel suspiró profundamente y señaló una silla cercana. Hace más de 100 años, Ignacio era una estrella en ascenso. Amado por el público, pero atormentado por su propio perfeccionismo. Cuando este espejo fue instalado como parte del decorado, algo en él cambió.
comenzó a hablar de sombras que lo observaban durante las funciones, de voces que lo llamaban desde el reflejo. Nadie le creyó hasta la noche de su última obra. Durante el acto final, Ignacio perdió la compostura. En lugar de seguir el guión, se quedó de pie frente al espejo, repitiendo la misma frase una y otra vez: ellos están aquí. Ellos me quieren a mí. La audiencia pensó que era parte de la actuación, hasta que se desplomó. Murió allí mismo, y su última mirada fue hacia el espejo. Elena sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Y por qué no destruyeron el espejo? Lo intentaron, confesó don Manuel. Pero cada vez que alguien lo golpeaba o intentaba dañarlo, algo terrible sucedía. Los trabajadores desaparecían, o se enfermaban de formas inexplicables. Finalmente, lo encerraron aquí abajo, esperando que fuera olvidado. Pero parece que no quiere quedarse en el olvido. La restauradora sabía que no podía detenerse ahora. Algo dentro de ella sentía que Ignacio no solo era una víctima, sino también la clave para liberar al espejo de su maldición. Tomó una linterna y comenzó a inspeccionar la grieta con más detalle. Fue entonces cuando escuchó una voz, apenas un susurro. No los dejes ganar, sigue el reflejo. Elena giró, pero don Manuel no había hablado. Su mirada estaba fija en el espejo, donde Ignacio aparecía una vez más, pero esta vez no estaba solo. Detrás de él, una sombra enorme y amorfa parecía extenderse, sus contornos pulsaban como si estuviera viva. Ignacio levantó la mano y señaló nuevamente a Elena, pero esta vez, su gesto era desesperado. «Elena, vámonos», gritó don Manuel, pero antes de que pudiera detenerla, la restauradora tocó el espejo. En ese instante, el aire se congeló. Un grito desgarrador resonó en la sala, y Elena sintió que su cuerpo era arrastrado hacia el vidrio. Por un momento, todo se oscureció, y cuando abrió los ojos, estaba en otro lugar. El teatro seguía allí, pero estaba vacío, cubierto de polvo y en ruinas. Las luces eran tenues, y las sombras danzaban en las paredes como si tuvieran vida propia. Frente a ella estaba Ignacio, pero no era el hombre que había visto antes. Su rostro estaba marcado por el sufrimiento, y sus ojos brillaban con un extraño resplandor. «No debiste venir aquí», dijo con una voz quebrada. «Ahora ellos te tienen también». «¿Ellos? ¿Quiénes son ellos?», preguntó Elena, con el corazón acelerado. Antes de que Ignacio pudiera responder, las sombras detrás de él cobraron forma, envolviéndolo y acercándose a Elena. Sintió un terror primigenio, pero también una fuerza que no sabía que tenía. Recordó las palabras del actor: «No los dejes ganar». Sacó una herramienta de su bolso y la clavó en la grieta del espejo desde dentro. Con un esfuerzo sobrehumano, rompió el vidrio, y en un destello cegador, todo desapareció. Cuando despertó, estaba de nuevo en la sala, con don Manuel a su lado. El espejo estaba hecho pedazos, y aunque el teatro estaba en silencio, Elena sabía que algo había cambiado. Ignacio Ruiz y las sombras ya no estaban atrapados. Don Manuel la ayudó a levantarse. «Te dije que tuvieras cuidado, pero parece que has hecho lo que nadie más pudo». Elena solo pudo asentir, aún temblando. Aunque había terminado su trabajo, sabía que jamás olvidaría lo que vio en ese espejo. Y cada vez que pasara frente a uno, se preguntaría qué secretos podría estar ocultando en su reflejo. Si esta historia te mantuvo al borde del asiento, no olvides suscribirte al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ningún video lleno de misterio y suspense. Dale like si te gustó esta historia, y sobre todo, déjanos en los comentarios si has vivido alguna experiencia paranormal. Nos encantaría leer tu relato y compartirlo con nuestra increíble comunidad. Tu apoyo es lo que nos inspira a seguir explorando lo desconocido.